Buenas a todos y a todas y bienvenidos a Obesity Management School. Os recordamos que este podcast se ha creado para todos los profesionales de la salud que quieren aprender a manejar, controlar y gestionar la obesidad aprendiendo de los mejores profesionales de la medicina, la nutrición, la psicología, la educación y por supuesto el entrenamiento. Mi nombre es Javier Butragueño y soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Hoy voy a estar con vosotros hablando de un tema que personalmente me apasiona. Muy buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School. Mi nombre es Javier Butragueño, soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y hoy estoy aquí con Mara Jiménez, actriz y cantante. ¿Qué tal estás, Mara? Muy bien, encantada de estar aquí contigo, Javier. Bueno, me imagino que muchos de vosotros a Mara la conocéis por Instagram, por sus redes sociales, donde se conoce como Madre de Croquetas o @croquetamente, ¿no? Sí. Y yo, bueno, pues aparte de que Mara pues realmente es actriz, es cantante, yo la conocí gracias a un vídeo que me mandaron donde pues Mara hacía un tema que era muy interesante, ¿no? Que era gente gorda haciendo cosas, dígame. Y entonces ella pues hacía como pues un vídeo como si fuese una de estas de teléfono, ¿no? Donde vas recibiendo Un teléfono llamadas instant. y vas hablando. Y la verdad es que, bueno, eso se hizo muy, muy viral, ¿no? Gente gorda haciendo cosas, dígame. Vale. Le dijiste hace un mes que la obesidad es una enfermedad y un mes después sigue estando gorda. Entiendo. Mira, para esos casos tengo que hacerte el test rutinario, ¿vale? Son 3 preguntitas. A ver, la primera, ¿tienes estudios de medicina? No, vale. ¿Te preocupa también la salud mental de esa persona? No, nada, es una pregunta rutinaria para saber tus conocimientos sobre el concepto salud. Solo te preocupa la física, ¿vale? Y la última, si en un caso hipotético esa persona gorda llega a morir de un empache de ultraprocesados, ¿tienes la obligación por escrito de pagarle el funeral o cualquier coste que acarree? Tampoco. Vale, pues según los resultados del test, lo que pasa es que no reúne las condiciones para opinar. No opinar así en general. Venga, de nada, hasta luego. Lo primero de todo, Mara, ¿qué tal estás? Y cuéntanos un poco quién es Mara Jiménez. Bueno, pues muy bien, muy encantada de estar aquí contigo, gracias por el espacio. Mara Jiménez es actriz, cantante, como tú has dicho, soy artista y en redes sociales me encargo de divulgar acerca de TCAs, trastorno autoalimentaria, de aceptación corporal y de movimiento antigordofobia. Es lo que hago principalmente en redes. Como bien has dicho, pues como unos vídeos de un calibre más humorístico que son muy recientes en mi cuenta y aparte de eso pues intento siempre divulgar también de una forma pues un poco más serena para que la gente pues tenga información que considere de valor. Bueno, es verdad que esos vídeos son más, intentan tener un poco más humorístico, pero luego tienes otros vídeos que son más serios y luego en YouTube tienes algún otro que son bastante interesantes. O sea que desde mi punto de vista, o sea, yo recomiendo a todos que os paséis por sus redes porque se puede aprender mucho, se escuchan muchas ideas muy interesantes, o sea que darte la enhorabuena, Mara, por todo el trabajo que haces. Gracias. La pregunta es realmente, o sea, aunque la has contestado, pero ¿por qué y cómo nace Croquetamente? Pues Croquetamente nace porque yo he sufrido un TCA durante más de 10 años, ¿vale? Y cuando me recuperé del TCA, yo quería ser como la voz que yo necesité en su día y que no tuve, ¿no? Porque al final hace 11 años que tuve el TCA, pero en ese momento, aunque nos parece que hace muy poquito, pues no había nada de información sobre estos temas. Entonces, yo quería ser como esa voz que yo no tuve en su día. Y realmente la cuenta se inició para contar yo mi experiencia con el TCA, cómo la había vivido, cómo me había afectado en mi día a día, ¿no? En mis relaciones, en mi trabajo, en todo. Y a partir de ahí pues fueron llegando más croquetillas que son mi comunidad y poco a poco pues, fuimos expandiendo ese mensaje y haciéndolo en una forma, como digo, intento que sea de valor, ¿no? Para que esas personas que se encuentran en ese punto de no aceptarse y de no encontrarse bien en su físico, pues que entiendan que hay herramientas, ¿no? Para aceptar eso primero y vivir desde una forma de respetuosa con tu cuerpo. No, la verdad es que está muy bien y joder, fue una cuenta que creció un montón en poco tiempo, ¿no? Porque yo es verdad que desde el primer vídeo que vi hasta ahora, pues ha habido un crecimiento muy, muy exponencial, ¿no?
Ujú. Sí, la verdad que es bastante desorbitado, ¿no? Porque normalmente vemos las cosas como que crecen muy poquito a poco. En el caso de mi cuenta, pues ha sido un boom. A partir de esos vídeos, pues en un mes y medio hemos alcanzado 100.000 seguidores en TikTok y cerca de 60.000 en Instagram. Y bueno, cada día va creciendo más, gracias a Dios sigue creciendo, pero gracias a Dios porque la gente le gusta lo que hago, es decir, que no es porque simplemente digas se siguen y ya está, sino que oye, que hay mucha gente que conecta con el mensaje, que se ríe, que llora, que todo, ¿no? Eso es súper importante lo que has dicho, que conecta con el mensaje. Y eso es Sí. una cosa que yo creo que tenemos que tener en cuenta, porque claro, muchas veces no somos conscientes y decimos, joder, pero eso es un mensaje, ¿cómo puede ser que esto esté conectando tanto? Oye, pues porque a lo mejor hay Ujú, gente que lo necesita escuchar y los profesionales muchas veces no estamos en esos mensajes que estáis dando, ¿no? Es decir, este ujú, tipo de cuentas no las estamos siguiendo porque nos seguimos entre nosotros, seguimos cosas de investigación, seguimos tal, pero cuentas de tu estilo no somos capaces ujú, de seguir o porque no las conocemos o porque simplemente a lo mejor se dicen cosas con las que no conectamos ujú. y no las seguimos y empezamos a tener sesgos, porque al final lo que tú estás diciendo, aunque haya cosas, como hemos hablado antes, que puede ser que no Ujú. compartamos, hay que respetarlas y sobre todo que yo creo que escuchando se puede aprender mucho. Que creo que se puede generar, como decíamos antes, un debate bonito y positivo oye, pues compartir opiniones desde el respeto y también decir, oye, me estoy cuestionando yo esto, porque puede ser que me lo esté cuestionando y poder hablarlo con la persona, yo creo que es súper agradable poder hacerlo, ¿no? Que al final en las redes sociales se vende mucho el odio gratuito de no me gusta algo y te lo digo, pero te lo digo de malas formas y también muchas veces de parte de profesionales, pues oye, pues Mm. puede ser al contrario, ¿no? Podemos crear el cambio y cuando algo me resuene y diga, oye, no me está gustando nada lo que dice Mara, pues en vez de atacarla por comentarios, escribirle y decirle, oye, Mara, vamos a debatir sobre esto, que yo tengo una opinión distinta. A mí eso Claro. personalmente me encanta poder hacerlo. Bueno, la verdad es que esto realmente, este podcast que ya te he comentado antes, que lo hablaba siempre con profesionales de la nutrición, de la medicina, del entrenamiento y de la psicología, y a mí me apetecía abrirlo un poco más porque al final, claro, la gente también que ha querido o que ha estado en un proceso de pérdida de peso también forma parte de todo el equipo, porque de ellos, de hecho, de ellos podemos aprender un montón y es importante poder escucharlo. Entonces, cuando tú me cuentas todo esto, yo te quería hacer una pregunta, ¿vale? Y Uh -huh, era, desde tu punto de vista, ¿vale? Desde la parte no profesional, uh -huh, ¿qué crees que estamos haciendo mal los profesionales? Es decir, ¿qué es lo que has vivido tú? Es decir, como uh -huh, experiencia personal, y qué es lo que o si quieres comentar también cosas que te vayan llegando a ti, uh pues -huh. diferentes profesionales del entrenamiento, de la nutrición, de la psicología, incluso de la medicina, y luego vamos a seguir adentrándonos un poquito por esto, que yo creo que puede ser muy curioso. Vale. Mira, yo creo que lo principal es la escucha. Creo que falta escucha, ¿no? Porque al final cuando las personas acudimos a un profesional es porque ese profesional tiene unos conocimientos y una experiencia que nosotros pues no tenemos, ¿no? Por eso acudimos a ellos en busca de ayuda. Yo el principal problema que me he encontrado es que falta escucha de los profesionales, ¿no? En cualquier ámbito. Me los he encontrado tanto en nutrición, como en entrenamiento, como en ginecología, como en medicina general, o sea, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, creo que escuchando al paciente e intentando en lo poco que se permita ese tiempo que tenemos limitado de visita con esa persona, el intentar conocer el entorno, de dónde viene esa persona y entender la necesidad que me está comentando y no reñirme o ceñirme, perdón, a unas líneas que tengo muy marcadas de si viene un paciente con tal peso hago esto, si viene un paciente con tal diagnóstico hago esto. Claro que sí, porque al final sois los que tenéis en vuestra mano ese conocimiento, pero hay que entender un poco el contexto de esa persona y lo que me viene a pedir sin entrar en juicios, porque Mm. yo lo que me encuentro prácticamente te diría no, todas las consultas médicas a las que voy, a menos que el doctor, como te digo, pues se centre también en conocerme y querer entender lo que le pido, es que no hay escucha y hay mucho juicio, ¿no? Mm. Es evidente que pues un cuerpo como el que yo tengo, que es un cuerpo gordo, ¿vale? Con un alto porcentaje de grasa, con un IMC, que bueno, son parámetros que son los que se utilizan en la medicina, está más expuesto a según qué enfermedades, está más expuesto a según qué riesgos que nadie mejor que tú puede conocer, ¿no? Pero que yo a nivel usuario también conozco. Entonces, el problema es que cuando llegamos a una consulta médica en busca de ayuda, muchas veces esos juicios entran en juego mucho antes que el propio diagnóstico. Entonces, yo me he encontrado con profesionales que no me han querido hacer una prueba médica, sino que lo primero que han hecho ha sido mandarme un régimen y decirme, cuando pierdas X kilos, vienes y te miro. Y como yo he recibido mensajes de personas que, por ejemplo, pues han tenido una hernia en el abdomen
y que han ido con un dolor muy fuerte de estómago al doctor y que lo que les ha dicho ha sido, eso es por el peso porque te hinchas a fritos y tienes el estómago inflamado, te voy a mandar una dieta antiinflamatoria y cuando pierdas X kilos vuelves en un mes y te hago pruebas. Y que al volver o pedir una segunda opinión le han descubierto una hernia, ¿no? Esguinces, por ejemplo, que en traumatología no te han querido curar o te han querido ayudar a diagnosticarlos porque te han dicho eso es que tu cuerpo soporta mucho peso. Medicina general, verte un resfriado y decirte es que tienes las defensas bajas porque estás gorda y ni siquiera haberme hecho una analítica para ver si realmente eso estaba siendo afectado o viéndose afectado por el estado físico, ¿no? O mi cuerpo. Además de que yo, por ejemplo, siempre he estado gorda, pero además de la época en la que tuve el TCA, que claro, evidentemente no estaba bien de salud, yo siempre soy una persona súper deportista, me encanta el deporte, siempre desde pequeña he hecho danza a nivel profesional, me encanta comer súper variado, como verdura, que la gente no sé qué es que se piensa que la gente gorda como que solo comemos una serie de alimentos, ¿no? Entonces yo creo que ese juicio que hay en general se extrapola a la consulta médica. Entonces yo creo que bastaría con abrir un poquito la mente a que la medicina, yo creo, y la ciencia constantemente avanzan y que quizá podemos abrir un poquito los parámetros de lo que podemos aportar a nuestra profesión y la escucha al paciente, que hay demasiado juicio, creo. Sí, la verdad es que, o sea, yo desde mi punto de vista, yo en la parte médica hay veces que también rompo una lanza a su favor porque en el sentido, o sea, sobre todo en lo público es que tienen muy poco tiempo para ver a la gente. También es cierto que yo tengo la suerte de relacionarme con médicos que quieren hacer cambios. Es decir, tú fíjate que hasta a mí me pasa que muchos médicos no ven hasta la importancia que puede tener el ejercicio físico, no solo a nivel estético, o sea, que lo ven como algo estético, Total, sino que no lo sí. ven como algo endocrino o lo ven como algo de salud. Es decir, que yo tengo esa batalla muchas veces en el propio entorno y todavía sigue existiendo y mucha responsabilidad es nuestra. Es decir, que no, y fíjate que yo no, muchas veces la gente habla de culpas, pero yo creo que es responsabilidad. Es decir, que Totalmente. nosotros seamos capaces de explicarles bien por qué el ejercicio o el movimiento es tan importante para la salud, ayudaría a que ellos luego lo pudieran difundir también entre sus pacientes, ¿no? Entre las personas a las que les va a ver. Lo que pasa es que muchas veces tienen tan poco tiempo y está tan mal estructurado algunas veces el sistema bueno, que puede afectar a esto. Y luego hay gente que es muy antigua, que no se ha reformado y que creo, pero, o sea, me hago una autocrítica, es decir, es como te decía yo antes, en nuestra carrera no hemos tenido una asignatura de comunicación con la persona con la que vamos a entrenar. Por lo tanto, muchas veces no sabemos cómo hacerlo y el que simplemente tiene una inteligencia emocional muy a lo mejor trabajada o elaborada en su día a día es capaz de, oye, pues mira, pregunta, va escuchando, pero es que hay gente que no, es decir, no, mira, es que yo lo hago de esta manera, a nosotros nos han enseñado además de manera muy directiva, es decir, son 3 series de 10 repeticiones de tanto peso. Entonces, nosotros sabemos Total. que eso funciona de esa manera y genera esto, y entonces nosotros los ponemos, ¿no? Es que si haces esto, a esto, te va a ir bien. Pero claro, no explicas nada más. Entonces, Claro. creo que los conceptos van cambiando, ¿eh? Es decir, que yo, por ejemplo, yo desde mi punto de vista, yo cuando conocí también a los psicólogos voy cambiando, cuando hablo con vosotros también voy aprendiendo mucho, te lo agradezco un montón. Y yo creo bueno, pues estos mensajes tienen que quedar ahí. Oye, vamos a intentar escuchar más. De hecho, ya hay guías, la guía canadiense, sobre todo, los canadienses hablan mucho de eso, ¿no? Imagínate, por ejemplo, en una primera consulta de pérdida de peso, lo primero que preguntar es, oye, ¿quieres que hablemos del tema de pérdida de peso? Pues es una primera pregunta que Totalmente. se le hace a la persona y oye, que no quiere hablar, pues oye, pues no hablamos de otra cosa. Hablamos de, pues si ahí hablamos de la nutrición, si hablamos de la familia o hablamos de lo que se necesite, ¿no? Pero bueno, muchas gracias también por tu opinión y también me gustaría saber, ¿no? ¿Qué hacemos bien? Es decir, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que estamos haciendo bien? Pues mira, lo que creo que estáis haciendo bien muchos, es justamente lo que acabo de decir, es ganar en escucha, ganar en abrir un poquito el concepto y decir, vale, voy a ampliar un poquito este foco, a ver si puedo llegar a más gente por cambiar un poquito quizá cómo está actuando hasta ahora, ¿no? O sea, el hecho de que se pueda debatir o el hecho de que yo pueda ir a una consulta médica y pueda decir, mira, pues es que estoy con un TCA, me ha pasado muchas veces, estoy con un TCA y la verdad es que no me ayudaría a saber mi peso que ese doctor me diga, no, tú tienes que saber el peso que tienes porque tienes que saberlo porque si estás gorda y aunque tengas un TCA, ¿no? O sea, es como, a ver, por favor, pues necesito mi derecho a poder ser respetada, ¿no? Entonces yo creo
que hay muchos profesionales que se están abriendo a entender esto, a ganar empatía, que al final esto no habla más que de respeto y de empatía, o sea, no se trata de permitirle, yo qué sé, o de normalizar, como dice mucha gente, cosas que no son buenas o que son perjudiciales, se trata de respetar a las personas y ganar empatía. Entonces yo estoy muy contenta y muy feliz de ver que cada vez hay más profesionales que abren un poquito sus dinámicas y que intentan entender un mensaje distinto y adaptarlo a su propia percepción. Quiero decir que no tenemos que coincidir en todo, pero que a lo mejor yo de un discurso puedo decir, hostia, pues esto me sirve. Y esto, pues mira, no, porque yo lo veo desde este punto de vista, pero verlo siempre desde el respeto y la empatía. Entonces yo me siento muy feliz de eso, de que cada vez hay más profesionales que no solo dejan de prejuzgar o intentan no juzgar tanto viendo la apariencia física, sino que se abren a un discurso diferente sin necesidad de entrar en polémicas o en menospreciar a alguien por el mensaje que da, ¿no? A ver, sobre todo hay muchas veces que yo creo que se dan mensajes que parecen o que intentan ser buenos y que a lo mejor a ellos incluso les han podido valer, pero que tienen un daño detrás muy alto. Yo te tengo que reconocer que el tema del trastorno de la conducta alimentaria, hasta que yo no escuché y hablé más con Santos y con Tatiana, o por ejemplo que ellos trabajan en el centro ITEN con este problema, pues claro, es lo que te decía, yo en la universidad nunca lo hemos tratado. Entonces, sí, claro, tú piensas muchas veces que es hasta educación profesional. Si a ti siempre te han enseñado que esto es ingesta y gasto energético, es decir, lo que tú comes más lo que gastas, pues al fin y al Total. cabo tú dices, oye, esto es ingesta más gasto. Lo que pasa es que luego, cuando vas estudiando, vas viendo que hay otros apartados. Ahora, yo también tengo que ser honesto contigo y digo, no contigo, sino con mensajes que oigo, ¿no? A otros profesionales que dicen, no, el exceso de peso no genera ningún problema. Y yo digo, hombre, pues oye, yo llevo 12 años estudiando en esto y problemas genera. Otra cosa es que no seamos capaces de observar cuál es el otro problema. Es decir, un compañero que dice, nos hemos focalizado tanto en lo que ocurre de la boca para abajo que nos hemos olvidado de lo que ocurre de la boca para arriba. Entonces, esa boca para arriba es muy importante y yo ahí sí que te doy la razón en ese sentido al resto de personas, no a ti, de que hay que trabajarlo. Pero oye, luego eso va a condicionar mucho en que cuando yo voy aumentando el peso y lo voy manteniendo durante tiempo, eso puede generar problemas. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar difundir de otra manera, porque yo creo que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido demasiado agresivo. Ha sido como, no, tienes que perder peso sí o sí, y si no lo haces es que eres un fracasado, es que no quieres, es que eres un vago o es que tal. Y hay muchos factores que pueden afectar a eso, como el sueño, temas endocrinos, temas de estrés, temas de presión social. No sé si has visto el vídeo que tiene Ibai y el Kun Agüero. ¿Lo has visto? ¿Has visto la presión social por pesarse? Es que esto es una realidad, claro, es que es muy heavy, pero pensamos que esto solo es una cuestión de un tipo de cuerpo, pero esto le pasa, esto se deriva en cada persona de una manera, ¿no? Mm. Al final, Que, cuando hablo de eso, vamos a entrar en tus vídeos, hablas un poco de que tú tuviste trastorno de la conducta alimentaria y hay una parte que a mí me gusta escuchar porque me hace reflexionar mucho, ¿no? Tú dices que empezaste con entre 9 años, ¿no? Aproximadamente, entre los 9 y los 10 años, y el motivo por el que empezaste tú a preocuparte más por el peso corporal, ¿cuál era? el bullying. O sea, A mí me empezaron a decir gorda, foca, vaca, todos los adjetivos relacionados con mi cuerpo fueron, bueno, pues eran a modo de insulto. Además de eso, pues en mi casa mi madre se dedica al mundo de la belleza, entonces yo era algo que siempre había mamado desde pequeña, ¿no? De que las mujeres iban a la consulta de mi madre a perder peso, a cultivar su cuerpo, ¿no? A esculturarlo un poco. Entonces yo había crecido ya con eso. Entonces en el momento en el que yo me desarrollo, y mi cuerpo pues es más grande. Yo con 9 años no estaba gorda, o al menos yo no me lo veo. O sea, tenía sobrepeso, pero era una niña que es que todavía no había crecido, o sea, es que simplemente me faltaba pegar el estirón, y el problema es que cuando pegué el estirón yo ya estaba enferma. Entonces tampoco pude saber cómo era mi cuerpo realmente, ¿no? Porque ya pues empecé a tener conductas de riesgo con la comida, y, porque esa insatisfacción por mi cuerpo, también sabes qué pasa, que claro, se extrapolaba que yo no tenía referentes de un cuerpo como el mío en la sociedad. O sea, al final, como siempre vendemos ese cuerpo normativo, delgado y tal, una cosa de la que decías antes, ¿no? Que es muy importante que lo que decimos, ¿no? Que claro que un mayor peso puede afectarnos en según qué cosas, pero también es importante que dejemos de vincular
siempre, 100% en todos los casos, un cuerpo con mayor porcentaje de grasa o con mayor peso a una enfermedad, porque es verdad que es un factor de riesgo y eso no le quito ni un solo punto, porque es cierto, o sea, es una realidad, no podemos negar esa realidad, pero también estigmatizar a todas las personas sistemáticamente como personas enfermas, eso también perjudica nuestra salud. Porque yo siento vergüenza, siento rechazo por mi cuerpo, no me quiero cuidar, me da vergüenza ir al médico, me da vergüenza ir al gimnasio, me da vergüenza ir al nutricionista. Entonces, todo eso tenemos que entender que también nos estigmatiza, porque yo, por ejemplo, sí que estoy gorda, sí que tengo un porcentaje de grasa mayor que el que se me recomendaría, pero es verdad que a nivel global mi salud está bien, que no quiere decir que con 45 no tenga un problema, pero como yo soy consciente que eso puede pasar, yo ya me encargo de cuidar mi salud a nivel individual de la forma que es más beneficiosa para mí. Pero poniendo siempre el foco en eso, o sea, como que habría que buscar un punto medio, ¿no? Es decir, claro que esto es una realidad, pero vamos a empezar a cuidarnos de una manera un poco más general, o sea, y general e individual, buscando lo que a ti te beneficia, sabiendo que no tienes que rechazar a tu cuerpo y odiarle. Más que nada porque yo he vivido toda mi vida así, Javier, y no ha sido la manera. Yeah. Entonces, toda la vida crezco con la idea de tengo que ser delgada a cualquier costa. Primero, mi cuerpo a nivel metabólico, ¿sabes? No es posible. Para mí, un peso de, yo qué sé, si yo mido unos 65, pues mi cuerpo no ha llegado nunca a pesar 65 kilos. Y te aseguro que con las conductas de riesgo que he tenido podría haber llegado perfectamente. Entonces, es evidente que hay algo que no depende de la alimentación y el ejercicio, pese a que son súper importantes. Entonces, el TCA al final se desarrolló por esa presión de sentir que nunca me iban a aceptar por mi cuerpo y que en mi entorno no había nadie que me reforzara ese cuerpo que yo tenía. Porque al final con esa edad también vas mucho al médico por las analíticas, por las revisiones y es normal que, bueno, de hecho, no es que solo no te refuercen a lo mejor que no ocurría nada o que se podrían hacer de otro tipo de maneras, intentando trabajar sobre la autoestima o sobre el bullying o sobre la educación y el respeto, ¿vale? No solo el respeto, que muchas veces yo siempre lo digo, no solo el respeto lo que te tengas tú a ti mismo, sino que hay que enseñar a la sociedad a tener respeto hacia los demás. Es decir, me da igual blanco, negro, alto, bajo, pelirrojo, flaco, gordo, me da igual. Es decir, el respeto es una persona y eso es un problema que tenemos hoy en día, que yo siempre recomiendo, y lo digo muchas veces, el libro de Invisible de Eloy Moreno, no sé si lo has leído. Y, no, mira, me voy a apuntar al libro. Pues léetelo, es muy bonito. Y se está trabajando mucho en colegios, habla del bullying. Y bueno, pues cuando hablé también en uno de los primeros podcasts con Santos, hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención en la entrevista, que él me decía que muchas personas lo que intentan controlar es intentan controlar un tema emocional a través de la alimentación porque están expuestos a una situación de decir, si yo adelgazo es éxito, si yo tengo este cuerpo es éxito, o no se van a meter conmigo, por ejemplo, ¿no? Porque si el problema del bullying es que se meten conmigo por mi composición corporal, lo que tengo que hacer es bajar la composición corporal, ¿no? Para ser normal, ¿no? Entonces, esa presión te lleva a un control excesivo por la alimentación y al final incluso puedes llegar a tener miedo por comer porque piensas que vas a engordar. Y eso mantenido en el tiempo, como siempre, mantenido en el tiempo, genera un problema conductual, un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, ¿cómo conseguiste solucionar este aspecto o cómo ha sido tu proceso? Si es que quieres hablar del tema. Sí, claro, sin problema. A ver, mi proceso ha sido bastante atípico. Y digo atípico, bueno, no, realmente no ha sido atípico. Es más típico de lo que me gustaría. Pero yo cuando dije que tenía un TCA, pues en esos tiempos, como te digo, no había apenas información sobre los TCA. Era algo que se consideraba que era una cosa para perder peso, que eran las niñas que se querían adelgazar y que hacían un TCA, ¿vale? Eso es lo que se creía en los 2000 sobre los TCA. Entonces, bueno, yo cuando lo dije en mi casa, mis padres no se lo tomaron nada bien. Y la solución que vieron fue llevarme a una nutricionista. Entonces me llevaron a una nutricionista que me dijo, por la mañana pan integral con pavo, a mitad de mañana un yogur sin azúcar, tienes que comer un plato de verdura todos los días, pescado sí, pasta no, pizza no, ¿vale? O sea, es una dieta restrictiva, ya está. ¿Qué pasó? Que como mis padres, sobre todo mi madre, se lo tomó muy mal, ¿qué relacioné? Lo que estoy haciendo está mal, si hago esto mi madre me va a dejar de querer, soy una decepción para mi madre, entonces lo que voy a hacer es normalizar, o sea, ya está, se me ha pasado.
se me ha pasado. Entonces yo empecé a creerme todo eso de que los psicólogos son para los locos, tú no tienes ningún problema, esto solo tienes que hacer dieta y cuidarte para adelgazar, tienes que dejar de hacerle caso a los que te insultan. Entonces yo todo eso me lo creí y durante 10 años que ha durado mi proceso de TCA, yo he normalizado mi TCA porque como además yo lo he tenido en un cuerpo gordo, yo lo que yo hacía era normal para una persona gorda. Es decir, una persona gorda está estipulado que lo que tiene que hacer para vivir es hacer dieta y hacer ejercicio porque estamos todos condenados a buscar perder peso sea como sea. Entonces, claro, la gente no veía que yo tenía un TCA porque yo no tenía infrapeso, por tanto, yo no tenía una evidencia física de que yo estaba adelgazando y para los ojos de la gente yo lo que estaba haciendo era hacer dieta restrictiva e intentar perder peso. Algo que Pero nadie parece que está bien. Exactamente, como hemos normalizado que eso es lo que tiene que hacer una persona para perder peso, sin tener en cuenta los otros factores, pues a los ojos de la sociedad yo lo que estaba haciendo era algo normal. Ya. Y así he estado durante más de 10 años, hasta el momento en el que me di cuenta de que no podía seguir así, porque me estaba quitando la vida Y, con 24 años. y Mara, una pregunta que me gustaría hacerte. ¿Por qué crees que tu madre se lo tomó tan mal? Porque al final, hostia, a ver, si ya de por sí el mensaje no estaba nada aceptado, o sea, no era algo que se hablara, que ya ni siquiera hoy en día se habla más, pero quiero decir que es algo que todavía mucha gente dice que es un TCA, ni siquiera lo saben, ¿no? Imagínate, me dedico al mundo de la belleza. Estoy todo el día incitando e invitando y ayudando a la gente a que se cuide el cuerpo, a que haga tratamientos adelgazantes, Mi hija tiene en este caso un sobrepeso y me dice que tiene este problema y yo lo que considero es que eso es una tontería. O sea, ella lo que me dijo, las palabras que me dijo fue, ¿por qué me haces esto? Ya sabía yo que algún día saldrías con una tontería de estas. Porque es que a ojos de ese momento, los TCA era una tontería para perder peso. No se planteó que todo esto me venía por el rechazo que yo sentía todos los días en el colegio, por esas pequeñas cosas que ella sin querer hizo, que a lo mejor yo desde los 9 años no me podía ir a un cumpleaños. ¿Sabes las bolsas de chucherías que nos dan de gominolas en una fiesta de cumpleaños? Pues claro que eso no te puedes comer todos los días, pero a lo mejor en un contexto de estoy en un cumpleaños con mis amiguitos de 9 años, me apetece comerme una bolsa de ganchitos o me apetece comerme el sándwich que me hacen en el parque de bolas y las 4 patatas que me ponen y un zumo de piña. Pues si yo con 9 años ya eso no me lo puedo comer y es, Mara, no comas más, Mara, no comas pan, hay que comer pan integral, no puedes comer, yo qué sé, jamón serrano porque engorda más que el jamón de pavo, ¿sabes? Esas pequeñas cosas ella no se las planteaba. Yo sé que ella lo hizo con las mejores herramientas que tuvo en ese momento, pero creo que no se lo tomó bien porque no entendía la gravedad de lo que yo estaba viviendo, porque para ella era lo normal. Luego con el tiempo también entendí que mi madre es la primera que tiene conductas de riesgo con la comida. Entonces, claro, si tú vienes de eso, ¿sabes? Yo vengo de una abuela que en la época de la posguerra tenía que buscar la comida en la basura. Entonces, a lo mejor tenía un atracón el día que encontraba comida y luego se tiraba una semana que no podía comer nada. Fíjate que eso que has dicho ahora mismo es una de las preguntas que se hace mucho, ¿no? Si ha habido en la familia antecedentes y que eso puede afectar mucho y que muchas veces son preguntas que nosotros, los profesionales incluso del ejercicio, no tenemos en cuenta. Que yo intento muchas veces decir, es que hay que conocer el contexto, que tú también lo has dicho, hay que conocer el contexto de la persona. Porque imagínate que tú vienes un día a mí y me dices, oye Javi, que yo quiero empezar a entrenar, pero que quiero perder peso. Y yo no te hago ningún tipo de pregunta de esta. Yo con mi conocimiento empezamos a hacer ejercicio y tú no vas perdiendo peso. Pero es que yo no tengo, o sea, no tengo absolutamente ni idea que a lo mejor tu relación cuando vas a un restaurante es que no te vas a pedir absolutamente nada o que estás haciendo una dieta restrictiva de 800 kilocalorías y yo te estoy intentando poner ejercicios de muy alta intensidad para intentar tener un gasto energético alto o trabajar la fuerza. Ese es un gran error. Es un gran error de comunicación tuya y mía. Es decir, o sea, estamos fallando porque a lo mejor el profesional que debe trabajar contigo no soy yo. Es un psicólogo al principio. Perder miedo a los psicólogos, yo siempre digo, yo trabajo mucho con psicólogos y para mí ha sido trabajo de desarrollo personal. Es decir, para potenciar mis capacidades, para potenciar mis habilidades y para solucionar ciertos aspectos emocionales que a lo mejor a mí me cuestan. Es decir, simplemente el hecho de decir un no a alguien que tú quieres mucho es muy difícil. Y muchas veces te sientes culpable. Por ejemplo, cuando tu madre te dice, ¿por qué me has hecho esto? Claro. Eso te hace sentir culpable. ¿Cómo vas a explicarle eso con 9 años?
Claro, no, es que es imposible. Es imposible. O sea, yo pienso, bueno, en ese momento cuando yo desarrollé el TCA fue a los 13. Yo de los 9 a los 13 tuve estas conductas que te digo bueno, pues lo normal para mí era que mi madre no me dejara comer pan por la noche o que no pudiera comer fruta por la noche porque tiene mucho azúcar y ya era como cosas normales. Luego a los 13, cuando desarrollé el TCA, claro, ya era como más consciente de que, pues eso, de todas las cosas que yo había llevado detrás, pero te digo, hasta que yo no me recuperé, no fue cuando yo empecé a desgranar y decir, Pero, claro, es que esto viene de esto, de este contexto también. claro, Mara, pero mira, esto es un vaso de agua. Yo te haría, ahora mismo te haría un ejemplo práctico. Te diría, Vale, pero bueno, por no hacerlo, mira, esto al final tú tienes 9 años y tú dices, no, yo lo desarrollé con 13. No, no, tú empezaste a claro, desarrollar con 9. eso sí es verdad, sí tienes toda Porque la tú razón. empiezas a llenar esto, que no tengo agua, pero Exactamente. tú empiezas a llenar Sí, esto y encima a los 13 peta. lo tienes Sí, así. Tú el vaso lo tienes así. Y a ti sí, aquí no te está molestando para nada, pero tú estás llenando el vaso. Y llega un momento que exactamente. empieza a desbordar y te empiezas a cansar. Y empiezan a Sí, aparecer dolores. Entonces, el sí, problema no es cuando se desborda, el problema es cuando empieza. cuando empieza, sí, Entonces, tienes ahí toda la razón. eso normalmente es el trabajo preventivo. Y eso es donde fallamos. Ese es el problema. ¿Por qué? Mm, Porque muchas veces, yo lo que decía Santos, ¿cómo podemos prevenir desde otros aspectos profesionales? Preguntando. Es que la única manera que claro, tenemos para poder prevenir es preguntando. Si yo no sí, pregunto y entro, hago un programa de ejercicio para todo el mundo, un reto de 21 días para perder peso, en ese reto de 21 días incluyo gente con problemas con trastorno. Hay gente que le va a valer, pero hay otros que tienen un trastorno de la conducta alimentaria que yo le voy a decir, durante 21 días vamos a controlar todo lo que vamos a comer. Y a partir de ahí lo vamos a pesar. Y, lo vamos claro. a y no vamos a comer este tipo de alimentos, porque no es una comida real o no es lo que sea, como hay ahora. Entonces, Ujú, eso de alguna manera refuerza una actitud que no es positiva en algunas personas, a otras les va a servir, pero por claro, supuesto, es la prevención, es el no haber preguntado antes y entonces vamos a llevarle a una situación que le vamos a potenciar hacia un riesgo como profesional, sí, cuando lo que nosotros sí, queremos es cuidar la salud. efectivamente. Entonces, eso es lo que te digo, que muchas veces no somos conscientes que los problemas no empiezan cuando nosotros vemos que ha aparecido el problema. Es decir, tú lo viste con 13 años y lo han Mm, mantenido hasta los 24, ¿no? Que más o menos era el año ujú, pasado. O sea, 11 sí, años. mm, 11. Es decir, ujú, todo el trabajo que queda por realizar, es decir, tú lo que estás haciendo ahora es ir trabajando, vas aprendiendo de lo que has aprendido, lo estás comunicando y es una de las grandes maneras de aprender, ujú, explicárselo a otros. Que eso es otra de sí. las preguntas que yo te quería hacer, que qué estás haciendo ahora en los institutos, en las universidades y demás. Pues lo que yo hago es hablar, sobre todo en los colegios, lo que más hablo es sobre el bullying, ¿no? Cómo a mí me afectó toda esa crítica a nivel global de mi entorno, en una edad en la que además nos importa mucho encajar, porque a nivel psicológico está demostrado que el ser humano primero lo necesita, el formar parte de un colectivo, y además que nos forjamos nuestra identidad en la adolescencia, ¿no? Entonces, sobre todo intento hablar del bullying, la repercusión que puede tener el bullying, ¿vale? Que nos pensamos que el bullying es una cosa de niños, pero yo en redes recibo bullying todos los días, ¿eh? O sea, quiere decir que esto no es una cosa de edad, esto va Ya. con la persona y la manera que tiene de comunicarse. Y sobre todo también hablo de cómo el resultado que da el bullying puede resultar en una mala aceptación corporal y en una mala autoestima, ¿no? Yo me encuentro con niños de 12 años que saco al ejercicio que me dicen que bueno, sus compañeros les dicen cosas positivas para que puedan ver lo que los demás ven de ellos y que cuando yo les pregunto, ¿tú te ha gustado lo que te han hecho? ¿Te ha sorprendido? Me dicen, sí, porque yo no considero que tenga nada bueno en mi físico ni nada bueno en mi persona. Y tienen 12 años. Pero a lo mejor luego me paran y me dicen, es que a mí ya me empiezan a decir que estoy gorda o que mi pelo está encrespado o que llevo gafas y son feas. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es que hablemos de estos temas, primero porque los niños tienen que aprender a crecer de una forma segura, en un entorno seguro, tienen que aprender la repercusión de sus palabras y además porque tienen que aprender a que el cuerpo que habitan es suyo y los demás no tienen que tener ningún poder para juzgarles. Ellos tienen que saber cuáles son las cosas buenas de su cuerpo, las cosas que a lo mejor pues, no funcionan del todo bien y aprender a conocerse y a respetarse, a decir, oye, me duele aquí y quiero saber por qué me duele aquí y voy a cuidarme para que me deje de doler aquí. No me duele aquí, pero voy a esconderme porque mi cuerpo es horroroso y no quiero esto, yo doy mi cuerpo y me castigo. ¿Sabes? Yo creo que hay que empezar a educarles desde ahí.
Y tú en esa parte, cuando tú les explicas eso, tú cuando pasaste todo el proceso de bullying, ¿tú qué sentiste a tu alrededor de la familia? No, más en el entorno de amigos. Esto te lo explico, esto te lo pregunto porque en el libro este que te comentaba de Invisible, ¿no? Es una historia muy bonita que es contada como por un niño y entonces él habla como que hay monstruos, ¿no? Y entonces Ujú. los monstruos no solo son aquellas personas que le hacen bullying, sino aquellas personas que saben que les están haciendo bullying a otra persona y no dicen nada. Es decir, no Totalmente. actúan. Es decir, es como, por eso habla, no te voy a contar nada para que lo veas, pero por eso dice que es invisible, ¿no? Entonces, ¿tú tuviste esa sensación también de que los compañeros de clase no hacían nada o incluso a lo mejor ni sabían? Pero ¿tú crees, cómo te sentiste tú en ese momento? Yo solo tuve una amiga, que sigue siendo mi amiga hoy en día, mi amiga Claudia, que es mi amiga de toda la vida, desde los 3 años somos amigas, y es la única, única, única que siempre me ha apoyado cuando me hacían bullying, siempre me ha defendido, estuvo conmigo en el TCA, todo, 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 siempre. El resto hacían como que no lo veían. Y muchas veces incluso me decían, bueno, tú no hagas caso, es que es normal, es que si estás gorda te van a decir que estás gorda, te van a insultar porque estás gorda. Joder. Y no solo mis compañeros, mis profesores, que eso es lo que me parece peor. Mm, Mis profesores. vale. Eso, o sea, me parece tan fuerte que esté en las manos de unas personas la educación de unos niños y haber vivido cosas como las que yo he vivido y como las que muchísimos niños viven incluso peor, Ya. me parece fuertísimo eso. O sea, es algo que me horroriza. Pues sí, mucha educación para todos. Es decir, creo que hay que trabajar muchas cosas. O sea, es Sí. una cosa buena porque significa que tenemos mucho campo de mejora. Mm, Yo creo que estas charlas son muy buenas y ojalá llegasen a mm, mucha gente para que normalizaran un poco primero poder hablar de las cosas tranquilamente, respetando, mm, escuchando y sobre todo para aprender. Es decir, mm, tu experiencia es muy importante explicarla, es muy importante que la gente lo entienda, porque lo que se ve ahí son entornos familiares que a lo mejor mm, por desconocimiento no actúan o incluso refuerzan una actitud de, oye, no voy a contar nada, ¿vale? mm, Por otro lado, tenemos las amistades que hay solo una persona que refuerza, a saber qué rechazo sintió tu compañera también, porque te está defendiendo mm, a ti, ¿qué le pasa a ella? Entonces, el mm. resto lo que tiene miedo de lo que están viendo que te están haciendo a ti, ¿sabes? Exactamente, Entonces, exactamente. gestionar el miedo, es decir, por eso muchas veces el bullying, yo digo que a veces solo se puede frenar cuando ponemos una barrera a las personas que lo están haciendo y luego a esas personas que lo están haciendo también hay que escucharlas, porque si lo están, 100%, cuando lo están haciendo es por algo, ¿sabes? sí. Entonces, no creo que haya que eliminarlos de la ecuación, sino primero poner una barrera y esa barrera solo lo podemos hacer entre todos. Es decir, "Ch, ch, Sí. ch, no, no, esto no está bien, ¿eh? Esto no está bien. Ahora, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? ¿Por qué haces esto? Mira, esto ¿Sabes? justo lo estaba hablando en la charla de antes, justo he dicho lo mismo. Yo creo, y mi labor es esa, yo cuando doy las charlas que hablo sobre el bullying, yo puedo ver el niño al que insultan, porque eso se nota, es una energía que yo no sé si es porque yo lo he vivido y lo sé, pero también puedo ver al que está ahí diciendo, ostra, está hablando de mí. Y ese niño que insulta, ese niño que se porta mal en clase, ese niño que siempre intenta hacer trastadas, está pidiendo ayuda, pero no sabe pedirla de otra forma. Está necesitando ser escuchado, pero no sabe hacerlo de otra forma. Entonces, claro que las personas que nos hacen bullying nos hacen daño. A mí muchas veces me preguntan, ¿tú has perdonado a la gente que te ha hecho bullying? Pues claro, es que les perdono no por ellos, por lo que han hecho, sino porque yo no tengo por qué cargar con esas piedras en mi mochila. Pero entiendo ahora, con la perspectiva, que esas personas no tienen otra herramienta para llamar la atención, para ser escuchados y que lo que hubieran necesitado es que los adultos dijeran, deja de molestar a Mara o deja de insultarle, hacerla sentir mal, pero vamos a ver, vamos a abordar qué necesitas tú, qué me estás pidiendo que te escuche. Yo creo que al final todos hacemos las cosas por algo y es que hay que verlo desde esa perspectiva, no odiar a las personas que nos insultan, que tal, no, es que tienen algo que decir y cuesta mucho porque a veces te da ganas, pues eso, de salir por peteneras y bueno, yo qué sé, liar la parda, ¿no? Pero es así, todo el mundo necesita ser escuchado y hay que abordarlo de esa forma. O sea, yo creo que tenemos que aprender más, mucho, o sea, en los colegios hay algunos que ya lo están trabajando, todo el tema de la inteligencia emocional, de la Sí, comunicación. Yo creo que, fíjate, tú que eres actriz y seguramente hayas tenido partes de comunicación, lo importante que es para poder expresarse, uf, ¿no? muchísimo, Vosotros me sí. imagino que incluso tendréis alguna asignatura para poder comunicar emociones, ¿no?
Bueno, es que el teatro en sí, o sea, la actuación en sí es un expresar de emociones todo el tiempo. O sea, al final tú cuando te dan un personaje, tú tienes que, no actúas ese personaje, tú te conviertes, tú sientes ese personaje y tienes que hacer un trabajo de conocer a esa persona que vas a ser, ¿no? De conocer a ese personaje, de dónde parte, sus emociones, tal. Entonces, tu misión es que el espectador vea a ese personaje, no te vea a ti haciendo de él, ¿no? Entonces eso, sí, al final eso tienes que aprender a gestionar mucho. Fíjate, eso sería una herramienta muy chula, el teatro en los colegios, ¿no? Para poder sentir lo que otro siente, para poder comunicar, Efectivamente. para poder expresar frases que a lo mejor yo no soy capaz de hacer en mi vida real, pero en una obra de teatro lo puedo hacer. Entonces, Sí. no sé, creo que por eso te digo que todavía tenemos mucho que hacer los Mm, profesionales, mucho en colegio. La base para mí es fundamental. O sea, ujú. y media mala, te lo digo porque lo que tú has comentado de los 9 años, que fíjate que dices, de los 9 a los 13, que son ahí 4 años recibiendo mensajes, venga mensaje, Todos venga, los días. todos los días, desde muchos puntos. Eso, joder, es que eso tiene que minar de alguna manera la autoestima, la seguridad de una persona, cuando un niño, ¿dónde consigue la seguridad? Del entorno familiar muchas veces, o si no, o tiene muchas veces cuando no lo tienen los padres o las madres, se van los abuelos. 100%. Entonces, claro, pero tú con 9 años, primero, tú no tomas decisiones muchas veces de cómo te estás alimentando. Tú no tomas decisiones muchas veces del estrés que estás teniendo y no lo entiendes. Entonces, yo ese es el mensaje que quiero mandar. Muchas veces cuando se dice, si quieres, puedes. Ya, pero bueno, vamos a ver. Primero hay que saber el contexto de la persona. Que a lo mejor trabajar, que tú has estado 11 años hasta que has conseguido trabajar bien, tener la sensación de decir, oye, mira, ahora me encuentro, todavía hay un periodo de riesgo, es decir, esto es como una lesión. Yo tengo el Sí. ligamento cruzado anterior roto, vale, Mm, no me operé, empecé a entrenar, pero yo tengo que saber que tengo riesgo, un riesgo mayor de poder recaer que una persona que no tiene el ligamento cruzado anterior. Tengo que hacer mucho más esfuerzos para cuando hago ejercicio no llevarme a esa situación de riesgo y tengo que ujú, aceptarlo. ujú. Entonces, yo, Mara, ese es lo que te digo, ese ejemplo que tú tienes, genial que lo compartas, que lo expliques, que ojalá hagáis incluso juntos cosas con psicólogos. Yo sé que en Instagram lo hacéis, pero incluso en colegios y demás, que vayáis allí y el mensaje que muchas veces me gustaría, después de todo lo que has contado, es eso, que no, en el libro lo habla como monstruos porque no hacemos nada, pues oye, que empecemos a hacer cosas, a escuchar a la gente y decir, Sí. oye, no le hagas esto, que más da, ¿por qué le dices eso? ¿Sabes? Es que es la Y a los única, adultos también. y los adultos también. ¿Sabes lo que le pasa a los adultos? Que se bloquean, nos bloqueamos. Es decir, empezamos a ser aburridos, tontos y muchas veces dejamos ese niño que llevamos dentro y entonces es como, esto es una tontería. Hay cosas más Mm, importantes. Ya, ya. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Mara, que yo he tenido mucha gente que los problemas no vienen cuando vienen, con 45 años. Es decir, que los problemas vienen con 9 y que claro, alucinan cuando dicen, pero ¿cómo me estás diciendo eso? Digo, es que no, es que esto ocurre mucho. No es una totalmente. cuestión que tú vienes con 45 años, con 25 años de historias detrás. Ahora, no Totalmente. me pidas, por favor, que esto lo solucionemos en 3 meses. Efectivamente. Porque el 3 meses, y yo te sigo diciendo, como con el tema de la empresa de tema de pérdida de peso, nosotros hemos hecho programas de 3 meses más 3 meses, intentando perder Ujú, peso. Pero teníamos psicólogo, hay mucha gente a la que le dijimos que no por el hecho de que no podía estar en ese momento con un programa que solo era muy focalizado en la alimentación y el ejercicio. Pero ujú. tenemos que intentar ampliar, es decir, tenemos que decir, esto es un trabajo, mira, yo sé que tú quieres perder peso, y vale, vamos a intentar hacerlo por la salud. Vamos a perder peso, pero vamos a intentar también trabajar la masa muscular, porque es lo que digo, la báscula, la maldita báscula, que yo tengo muchos vídeos con eso, nos está diciendo un número, nos está clasificando y no sabemos absolutamente nada más. Es un Mm. maldito número en un aparato tecnológico que no nos sirve, que digo yo, pero ¿qué te aporta a ti ese número? Nada, dolor, sufrimiento y culpa. Y es que esas palabras y daño, yo le añadiría daño. Esas Mm. palabras las he oído tantas veces que digo, joder, ¿por qué se sigue uno obsesionando Es una gran pregunta porque, claro, hay mucha gente que incluso te dice, vale, pues durante un periodo no me voy a pesar, pero lo voy a seguir teniendo ahí de vez en cuando, lo voy a hacer. ¿Es porque da seguridad? ¿Es por qué? O sea, yo no lo Claro, llego a porque hacer.
Mira, tú cada vez que te subes a la báscula y ves que has perdido 200 gramos, tú sientes, ¡guau! Vale, victoria, venga, bien, lo estoy consiguiendo. Te sientes más válido, te sientes más poderoso, te sientes más bonita. De verdad, es que hay mucho más. Yo, mira, siempre digo una cosa, Javier, si la gente supiera lo que implica cada vez que dicen, si quieres puedes, perder peso solo es alimentación y ejercicio, la gente gorda es porque es una vaga y no quiere cambiar y se conforma con el cuerpo que tiene. Si la gente supiera el impacto que tienen esas palabras, quiero pensar que no lo harían, porque nadie se imagina lo que es subirte todos los días a la báscula a las 7:30 de la mañana a ver si de un día a otro ha habido un cambio. Nadie sabe lo que es ver que la cifra ha subido 500 gramos o 1 kilo, porque, por ejemplo, las mujeres que tenemos la menstruación, nuestro peso fluctúa Flipante. muchísimo. Vale, pues tú sabes lo que es subirte a la báscula y ver que llevas un mes pasando más hambre que perro un ciego, como dice el dicho, ¿vale? Comiendo nada más que lo que te marca un plan nutricional que te han dado de un cajón sin saber nada de ti, sin tener en cuenta ningún tipo de patrón, ninguna rutina más que tengas. Tú sabes lo que es ver esa cifra y decir, llevo un mes matándome de hambre y encima subo de peso o no bajo más de peso. Tú no sabes la culpa que genera eso. Y tampoco sabes lo que genera cuando tú empiezas a perder peso. Claro, no solo es que tú te subas a la báscula y lo veas, es que sales a la calle y la gente te dice, ¿cómo se nota que has adelgazado? Madre mía, qué guapa estás. Es que tienes que hacerlo, porque es que tú, con lo guapa que eres de cara, cómo tenías ese cuerpo, has hecho muy bien en ponerte a adelgazar. Pero nadie sabe todo lo que llevas detrás. Claro, luego decimos, es que claro, la gente luego tiene efecto rebote, ¿no? Es que si tú no adaptas un plan nutricional y de ejercicio a tus necesidades, no va a ser sostenible. Y cuando dejes eso, va a ser mucho peor, porque no vas a tener una rutina marcada, correcta y adaptada a lo que tú necesites. Y luego hay mucho más detrás, es decir, hay componentes fisiológicos que se intentan restaurar si tú, por ejemplo, llevas 20 años o 30 años en un peso, por mucho que tú quieras perder peso rápido, tú ten por seguro que tu cuerpo va a querer defenderse. Entonces, Totalmente. esto es muy complejo porque yo sigo estudiando y hay cosas que todavía no entiendo y pregunto a médicos, pregunto a nutricionistas para que me expliquen muchas veces cosas que yo no llego a comprender, y fíjate, o sea, cómo lo podemos difundir de mal al hecho de solo estar pendiente de eso, ¿no? Sí, además sin saber, juzgando muchas veces, pero es que es muy fácil, es que nos han educado en eso. Totalmente, Porque la claro. gente piensa que es algo bueno, es decir, no, si yo te digo que bien te veo, es un piropo, ¿no? Pero Sí, claro, pero te estoy reforzando una cosa que a lo mejor te está haciendo mucho daño. efectivamente. Entonces, claro, si por ejemplo no somos conscientes, que yo por ejemplo en los vídeos estos de Ibai lo digo muchas veces, si ha repetido 500 veces que no le gusta pesarse, si ha repetido 500 veces cómo se ve, ¿para qué le seguir pidiendo que se pese en público y que encima se tenga esa presión social añadida a la presión social que ya se tiene por las redes sociales? Que por ejemplo, a ti te digo lo mismo, es decir, con el crecimiento que tú has tenido, yo siempre le digo, oye, trabaja mucho la cabeza porque la presión social que vais a tener con este tema de las redes sociales afecta mucho a tus niveles de salud, a nivel hormonal, a nivel de sueño, a nivel de estrés. Es decir, Totalmente. eh, entonces la pregunta es, ¿qué tengo que trabajar primero? Oye, pues la parte de psicología, de resiliencia, de control emocional, de resolución de problemas. Y mucha gente eso lo evita. Tú también comentas alguna vez en tus vídeos que tardaste mucho en empezar a hacer terapia. ¿Por qué Claro. tardaste tanto? Pues porque en el momento en el que yo comenté, como te comentaba, dije que tenía este problema, que estaba, bueno, que me estaba pasando esto con la comida y recibí la respuesta que recibí, yo empecé a oír de mi familia cosas como los psicólogos no sirven para nada, los psicólogos son para cosas de locos, tú lo que tienes que hacer es comer menos y hacer más ejercicio. Entonces yo ya inconscientemente generé, además de que la única psicóloga que me vio en el colegio, me vio un día, me pidió que llevara unas fotos de cuando era pequeña y nunca más la volví a ver. Y yo seguía en el colegio 3 años más, pero bueno. Entonces yo ya, desde ese momento ya incorporé a mi mente es que no necesito, si yo estoy bien, si lo único que estoy es gorda y yo como estoy gorda tengo que buscar perder peso como sea, porque es mi ley de vida, ya está, ¿no? Además que yo todo el rato me lo recordaban es que hija, las que estamos así, esto es lo que nos toca, buscar perder peso, cerrar la boquita y hacer mucho ejercicio. Entonces, yo tardé muchísimo hasta que cumplí los 18, que tuve una relación de pareja en la que fui maltratada y abusada por mi pareja y dije, vale, tengo que buscar ayuda. Y yo busqué ayuda por eso,
Ya. Y cuando llegué a la consulta, la psicóloga empezó a sacar del cajón y nos remontamos, como tú bien dices, a los 9 años, a ese momento en el que Mara necesita ser validada por la gente y empieza a tolerar cosas que no son tolerables, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya pues empecé a comprometerme con mi recuperación, porque dije, hostia, aquí hay mucho más que sacar. Y fue cuando empecé a entender muchas cosas de dónde venían, sobre todo. Pues te doy la enhorabuena, Mara, porque el trabajo que has hecho no es fácil, ¿eh? O sea, es una Ya, no lo es, la verdad montaña, es que no. o sea, que enhorabuena, ¿eh? Y Gracias. otro libro que te voy a recomendar por si te apetece leer es el de Sí, Laura Rojas Marcos, que se llama sí. Familia. Espera, que me lo voy a apuntar. Amelia. ¿Cómo has dicho el nombre de ella? ¿Y ella, Laura? Laura Rojas Marcos. Venga, aquí me lo apunto. Son dos libros que yo creo que ya si algún día te los lees ya me dirás, ¿vale? Ya Pero te diré, sí. son el de Familia es duro, ¿vale? O sea, que es porque te remueve. El de Invisible también, lo que pasa, y a ti posiblemente a lo mejor como lo has vivido, lo vas a vivir mucho, Mm, muy intensamente, pero yo te doy la enhorabuena porque mucha gente le cuesta mucho y tú tienes 25 años, pero es que hay gente que tarda, o sea, tarda lo que tiene que tardar, pero llega con mm, 45 años y piensa que son 20 años de mucho más mensaje, mucho más dolor, mucho sí, más historias. Entonces, que mandes este mensaje, de verdad, yo no sé cómo estará quedando esto, me lo veré luego, pero te doy la enhorabuena y te doy las gracias, en serio, me ha gustado mucho, me está gustando mucho y creo que es un mensaje muy bueno para la gente, que no se tenga miedo a pedir ayuda, que, exactamente. que si encuentras un profesional que no tiene feedback contigo, que busques otro, que hay Otro. que hay muchos profesionales, que no todos tienen por qué ser buenos, que no todos tienen la herramienta que tienen, no todas sirven para a lo mejor lo que tú necesitas, pero que sigas, es decir, que lo que busques es ayuda, porque posiblemente a lo mejor tú dijiste, bueno, voy por este problema porque no sabías que lo otro también se podía trabajar y si hubieras prevenido, pues a lo mejor te hubieras quitado 3 o 4 años de un dolor muy Uf, intenso. mucho, mucho. Yo siempre lo pienso que si hubiera ido a terapia antes, hostia, ¿cómo hubiera sido mi vida? También es verdad que intento no hacerme esos juicios porque al final, como tú decías antes, fui cuando tenía que ir, viví lo que tenía que vivir, porque sin nada de eso no estaría hoy aquí hablando contigo, no existiría croquetamente de la forma que existe, ni yo comunicaría de la forma que comunico, pero sí que me parece súper importante que entendamos esto, ¿no? Que empecemos primero a normalizar la salud mental, a hablar de ella, a priorizarla, porque no hay salud sin salud mental, no podemos reducir un concepto tan complejo. O sea, si fuera tan sencillo, no habría médicos que estudiarais carreras larguísimas para entender cómo funciona el cuerpo, para entender, como en tu caso, la actividad física, la ciencia del deporte. O sea, vamos a ver, si fuera tan sencillo como comer X calorías y quemar tantas, o sea, no habría nada de lo que hay. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a hablar de estas cosas para que la gente entienda que tiene derecho a buscar ayuda, tiene derecho a estar en paz consigo mismo, que es muchas veces lo que se confunde de nuestro mensaje. Tienes que estar en paz con quien eres y cuidarte desde ese amor que te tienes, ese respeto que te tienes. Cuidarte o intentar cuidarte desde el rechazo y desde el odio por tu cuerpo o por cualquier aspecto de ti, no te va a llevar a nada, porque es que no va a ser una lucha constante contigo mismo. Pues oye, Mara, un mensaje súper bonito. Yo lo único que añadiría ahí es que aparte de quererse uno, que es súper importante, creo que hay que buscar gente que te quiera bien. Es decir, Claro, eliminar gente tóxica de la vida es importante y aprender a observarlos y saber quién son, pero muchas veces están en nuestro entorno y se llaman amigos o se llaman familia y a veces hay que ponerles límites y es sí, importante aprender eso, porque poner límites también es quererse, ¿vale? Y eso muchas total. veces no somos conscientes de ello, pero bueno. Mensaje súper bonito, Mara. Me ha encantado charlar contigo. Mira, Y de verdad un placer. Me ha gustado mucho. Me ha encantado esta conversación contigo, de verdad. a mí también, gracias por tu feedback y me encanta que podamos eso, debatir sobre cosas, o sea, saber que hay cosas en las que no coincides y que podamos debatir sobre ellas y de verdad animar a la gente a eso, a que se respete, y como tú dices, te digo una cosa, cuando tú empiezas a respetarte y a aceptarte, lo de lo poner límites como que va viniendo solo, es como que a mí me ha pasado que luego como que de repente dices, esto ya no me conviene, así que os animo a todos a que no perdáis vuestra vida intentando eso, luchar contra vosotros. Pues muy bien, Mara. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos. Chao. Chao.